Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Grecia. La guerra de Troya. París, hijo de Príamo, rey de Troya, vivía como pastor en el monte Ida. Destacaba por su apostura varonil entre todos los jóvenes de su tiempo, por lo que cuando las diosas Hera, Atenea y Afrodita entraron en disputa sobre cuál era la más hermosa, Zeus, supremo dios del Olimpo, divertido por la cuestión que se había suscitado entre ellas, dispuso que el pastor decidiera sobre el caso. Afrodita, para que París fallara a favor suyo, le prometió, si lo hacía así, proporcionarle el amor de la más bella de las mortales, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Y ante esa recompensa quiso complacer a Afrodita. París se presentó luego en esta ciudad y obtuvo efectivamente los favores de la reina, hasta el punto de acceder a escaparse con él a Troya. Este rapto ocasionó una expedición militar que el esposo agraviado y su hermano Agamenón, rey de Argos, organizaron junto con otros muchos reyes y nobles señores de Grecia contra la ciudad de París. Durante muchos años, desde que los griegos llegaron a las costas de Asia Menor, donde estaba la ciudad enemiga, se fueron entregando, vencidas, numerosas ciudades aliadas de Troya, hasta que los invasores llegaron al pie mismo de esta. En todas las batallas destacaba por su valor y esfuerzo Aquiles, hijo de la diosa del mar Tetis, quien así que le hubo dado a luz, le sumergió en las llamas de una hoguera sagrada que le hicieron invulnerable todo el cuerpo excepto el talón por donde la madre le sostenía. Además, la diosa, cuando Aquiles tenía que partir hacia la guerra de Troya, le hizo fabricar por el dios herrero Hefaístos una armadura soberbia que ofrecía más seguridad que la de cualquier otro mortal. La guerra, pues, como quedaba dicho, estaba en un punto muy favorable para los helenos, cuando Agamenón, prendado de las gracias de una sacerdotisa de Apolo llamada Criseida, la raptó. El dios, irritado por la falta de respeto cometida contra una de las vírgenes que le estaba dedicadas, se puso en favor de los troyanos, que con su ayuda contraatacaron con gran éxito. Entonces Aquiles convocó a los jefes del ejército para convencerles de que era absurdo que por un capricho de Agamenón estuvieran perdiendo la guerra y que por tanto el rey tenía que devolver a Criseida al templo de donde la había raptado. Como todos se mostraron de acuerdo, no tuvo más remedio el monarca que hacerles caso. Pero para vengarse de Aquiles, que era el promotor de todo aquello, tomó para sí a una tal Briseida, que este guerrero había raptado en cierta ocasión entre las mujeres de una tribu vencida, conservándola como botín de guerra. En vista de esto, Aquiles, en señal de protesta, se retiró de la lucha. Desde este momento la suerte de la guerra tomó un cariz desastroso para los helenos. Agamenón, que por celos de Aquiles no quería ceder a los ruegos de quienes sostenían que debía desagraviarle, ideaba toda clase de posibles soluciones a la creciente derrota de sus ejércitos que no consistiera en llamarle de nuevo a la lucha. Fue primero la de una lucha personal entre París, raptor de Helena, y Menelao, su esposo, que sí acabó con la victoria de este, no resolvió prácticamente nada. Luego pensó levantar el sitio de Troya, pero Diomedes y el anciano Néstor, conocido por sus acertados consejos, le advirtieron que no lo hiciera y que por el contrario insistiese acerca de Aquiles, rogándole su reincorporación al ejército, aunque para ello tuviera que pedirle perdón humillando un poco su orgullo. Agamenón lo hizo como se le pedía, pero con tan mala suerte que el hijo de Tetis tuvo con ello por donde vengarse del rey, enviándole un mensaje de respuesta a sus súplicas, no solo negándose a volver a la pelea, sino además burlándose de la impotencia del monarca y de los demás griegos para conseguir la victoria. Y los hechos dieron en efecto la razón a Aquiles, pues la guerra cambió hasta tal punto de rumbo que los troyanos hicieron huir a los de Grecia hasta la costa, donde estaba el primer campamento que habían construido junto a las naves con que llegaran desde su patria. El acoso era feroz. Caían los helenos de manera implacable. Fue arrasado el campamento y los mismos barcos quemados. La muerte y el terror comenzaban a diezmar lo que había sido brillante ejército invasor. Con todo, Aquiles no amainaba su cólera contra Agamenón y seguía sordo a los llamamientos de los suyos para que les ayudara en trance tan apurado. Tan solo ordenó a su íntimo amigo Patroclo que vistiera su armadura,
la que le había fabricado Hefaistos, y con ella salieron al campo de batalla. Su aparición fue de efectos sorprendentes para los griegos. Creyeron que el propio Aquiles volvía a la lucha y cobraron con ello tanto coraje que consiguieron expulsar a los troyanos del campamento y aún alejarles de la costa. Pero la fatalidad estaba de su lado, pues Patroclo, animado por la victoria, fue en persecución del enemigo que huía, alejándose de los suyos de tal manera que ofreció un incomparable blanco que Paris supo aprovechar, disparándole un certero flechazo con el que le dio muerte. Verle caído y ser presa del mayor desaliento para los griegos fue cosa de momentos. Recogieron su cadáver y se replegaron de nuevo, temerosos, hasta el campamento. Cuando Aquiles supo estas trágicas nuevas, estalló en una mezcla de ira y dolor. Primero hizo que se dedicaran a su amigo unos funerales de 3 días de duración y que se le presentara un túmulo grandioso para enterrarle. Luego empuñó las armas, vistió la armadura que le había regalado su madre y se puso al frente del ejército. Fue entonces un azote, una luz, un huracán devastador y sin piedad para el enemigo. Quemaba, hundía, talaba, tronchaba, partía cuanto encontraba a su paso. Hendía, atravesaba, cortaba, rasgaba cuerpos. Hizo volver roja el agua de un río, con sangre de los troyanos. Los campos desaparecían bajo los cadáveres que iban quedando amontonados a su paso. Nada se había visto semejante a su furor, a su agilidad, a su destreza, a su implacable saña en el combate. Troya quedó nuevamente cercada. El hambre y el terror cundían en su recinto. Solo un hombre podía ya poner remedio a aquella situación: Héctor, hijo del rey de la ciudad Príamo y hermano de Paris. Era fuerte y valeroso sin bravatas, templado, bueno, amaba tiernamente a su esposa Andrómaca y a su hijito, niño de pocos años. La lucha entre él y Aquiles fue larga, durísima. Todo el pueblo de Troya, arracimado en lo alto de las murallas, asistía a ella con ansia. También los griegos la seguían del otro lado. Se trataba de una pelea entre gigantes de la guerra. Allí, las más hábiles estratagemas para hurtar el propio cuerpo y estoquear el del contrario, los más fuertes mandobles. Caídas que para otro hubieran sido mortales, saltos, volteretas, carreras, flexiones inimaginables. Y al fin, el golpe fulminante y la muerte. Héctor había sido vencido. Un grito de horror escapó de miles de gargantas. Troya acababa de perder su última esperanza. Aquiles, por lo demás, quiso subrayar que en efecto así era. Ató el cadáver de Héctor a su carro de guerra. Luego, en presencia de Príamo, de Andrómaca y de todos los troyanos, comenzó a dar vueltas alrededor de las murallas de la ciudad, arrastrando por el suelo aquel cuerpo que había sido la esperanza y el gozo de todo un pueblo. Así, 2, 3, 20 veces a toda velocidad, hasta que Aquiles, cansado él mismo de aquella frenética vejación, dejó el cadáver en paz, horriblemente mutilado, todo él convertido en una llaga sanguinolenta y llena de polvo. Entonces Príamo, con gritos que más bien dijérase alaridos, rasgándose las vestiduras, le suplicó que al menos le dejara enterrar a su hijo, a lo que accedió después de bastante rato. La situación de Troya después de la muerte de Héctor fue cada vez más difícil y penosa. Aquiles la sometía a un asedio implacable. Parecía ya inminente el asalto de los griegos, pero un día, en que Aquiles inspeccionaba las posiciones de los suyos, sin demasiada precaución de cara a los sitiados, Paris, desde lo alto de una almena, le apuntó con el arco certeramente y pudo clavarle una flecha precisamente en el talón que sabía que era su única parte vulnerable. El héroe murió de resultas de aquella herida. Esta muerte causó gran confusión en el campo griego. Ya nadie veía la manera de asaltar la ciudad, aunque muy apurada por el hambre, contaba con muchos y aguerridos hombres dispuestos a combatir hasta el último extremo. Pasaron todavía bastantes años sin que ni los de Troya pudieran deshacerse o aminorar el rigor del cerco de los atacantes, ni estos dar el último y decisivo golpe. La guerra se hacía ya dura y pesada para todos. Su fin aparecía incierto. Y la verdad es que nadie podía augurar que la ciudad hubiera caído en manos de los helenos, a no haber sido, porque estos tuvieron una idea ingeniosa que pusieron en práctica con audacia.
Construyeron un enorme caballo de madera, vacío y preparado por dentro para que cupiera en él muchos hombres. Allí se colocaron los más famosos de entre los guerreros griegos. Luego, era ya noche cerrada. El artefacto fue empujado por cientos de hombres hacia el campo de batalla frente a los muros de Troya, y allí quedó mientras llegaba el amanecer. No bien el sol acarició las torres de la ciudad, los vigías dieron la voz de alarma. Un extraño objeto de grandes proporciones aparecía en el campo. La noticia corrió y pronto casi todos los troyanos estuvieron en lo alto de las murallas para ver el caballo. Estaba quieto, impasible, en medio de un silencio poco frecuente. No había ni un solo griego. Las fortificaciones habían sido abandonadas. El enemigo no estaba allí. Aunque pareciera imposible, el cerco de fuego y de hierro no apretaba ya a Troya. Una alegría incontenible se apoderó entonces de sus ciudadanos después de tantos años de miedo y privaciones. Corrió la voz de que era intervención de algún dios, sin duda de Atenea, que había logrado la fuga de los helenos con aquel caballo sagrado. Se abrieron las puertas de la ciudad, miles de troyanos mezclándose, niños, mujeres y hombres salían por ellas al campo libre. Rodearon el artefacto y entre todos lo metieron a Troya. Querían reverenciarlo, agasajar en él a la diosa, guardarlo como recuerdo y objeto de veneración religiosa. Solo Casandra, una de las hijas de Príamo que tenía fama de vidente, y el sacerdote Laoconte dieron voces de alarma, presagiando que aquel caballo habría de traerles grandes males. Pero nadie quiso oírles. Aquel día fue de fiestas y entusiasmo. Se bailó en torno al artefacto, se bebió en abundancia, de manera que por la noche ya nadie estaba en situación de subirse a las alamenas o apostarse tras las aspilleras para velar la posible vuelta del enemigo. Todos le creían muy lejos, embarcado en camino para la lejana Hélade. Sin embargo, estaba cerca, agazapado tras matorrales y árboles, tendido en tierra, escondido en zanjas y montículos, todo oídos. La ciudad dormía. Era medianoche cuando comenzaron a salir unos hombres armados hasta los dientes del interior del caballo que había quedado en el centro de la plaza principal. 10, 20, 30 hombres aguerridos que no bien pusieron pie a tierra, comenzaron los unos una matanza sin piedad, sorda, secreta, ahogando en flor los gritos de sorpresa o los quejidos. Y otros corriendo a las puertas para abrirlas de par en par, dejaron que una oleada de guerreros penetrase por ellas con el mayor sigilo. Cuando alguien pudo gritar el peligro, ya todos los troyanos tenían una hoja afilada de espada junto a la garganta o una punta clavándoseles en el pecho. Fue una matanza horrible, sin discriminación. Solo unas pocas mujeres, algunos niños y uno que otro viejo quedaron con vida, pero como esclavos. Tras un saqueo minucioso y frenético, Troya fue quemada y arrasada.